Ya vimos cómo descomponer los vectores, vimos lo que es un vector, y eso nos va a ayudar muchísimo en lo que vamos a ver en este video. En este video vamos a hablar de operaciones con vectores. Esto sería suma de vectores, resta de vectores y el producto de un escalar por un vector. Vení, acompáñame al pizarrón, así arrancamos. Definamos inicialmente un vector A que va a tener su coordenada AX y su coordenada AY, y un vector B que tendrá su coordenada también BX y BY. Esto podríamos tener más coordenadas, o sea, más dimensiones, y el procedimiento sería exactamente lo mismo. Primero arranquemos con la suma de vectores. La resultante, en este caso, que va a ser la suma de A más B, va a ser la suma del vector A, cada una de sus componentes por separado, más el vector B. Y esto va a ser igual a lo que yo voy a tener en X, que va a ser la suma de A en X más B en X, eso lo voy a tener en X, y en Y va a ser la suma de A en Y más B en Y. Esto me va a dar por resultado mi resultante en X y mi resultante en Y. ¿Sí? Las coordenadas de la resultante que yo estoy buscando. Esto me permitiría después hacer Pitágoras, obtener el módulo de esa resultante y, si yo quisiera, también el ángulo o la dirección de esta resultante. Hay que tener en cuenta que acá es donde aparece lo importante de por qué vimos que hay que descomponer los vectores, ¿sí? Yo no los puedo sumar algebraicamente directamente el módulo del vector A con el módulo del vector B. Yo tengo que hacerlo sí o sí a partir de sus coordenadas. Lo que está en X con lo que está en X y lo que está en Y con lo que está en Y. La única manera que se me daría de sumar dos vectores algebraicamente, directamente sin descomponerlos, es que estos dos vectores sean totalmente paralelos, que tengan la misma dirección. Ahora bien, veamos la resta. La resta es exactamente lo mismo. Yo voy a buscar una resultante que en este caso va a ser A menos B. Voy a separarlo, va a ser el vector A menos el vector B. Y lo voy a hacer exactamente igual, por componentes. Voy a tener la coordenada A en X menos la coordenada B en X. Acá voy a respetar el signo de la operación que estoy realizando. Y en Y va a ser la coordenada A en Y menos la coordenada B en Y. Esto me da como resultado la resultante en X y la resultante en Y. De vuelta, puedo utilizar Pitágoras para sacar el módulo de mi resultante y puedo sacar con el ángulo la dirección de la misma. Por último, vamos a ver lo que pasa cuando tenemos un escalar por un vector. La resultante que ahora estoy buscando en este caso va a ser C veces, o sea, un escalar, algo que no tiene ni dirección ni sentido, por un vector A. Con lo cual abro A en mi coordenada X y mi coordenada Y, y lo que voy a hacer es entrar con este escalar adentro del paréntesis y va a ser como una especie de distributiva. Voy a estar multiplicando C por AX en la coordenada X y C por AY en la coordenada Y. Y esto me va a dar por resultado mi resultante X y mi resultante Y. En el caso de el escalar este que estoy multiplicando por un vector, lo que está sucediendo acá es que este escalar está aumentando C veces el módulo de mi vector A, dando así una resultante que va a tener un módulo más grande. Y si, por ejemplo, este escalar fuera negativo, lo que estaría haciendo es que va a invertir el sentido de mi vector A. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, acá un menos 2, ese menos lo que hace primero es invertir el sentido de mi vector A, con lo cual lo pone a 180 grados de mi vector original, y ese 2 lo que está haciendo es 2 veces el módulo original de A, y eso me daría mi resultante, que va a tener un sentido opuesto y va a tener el doble de módulo. Fíjense que todas estas operaciones me dan por resultado vectores, con lo cual las resultantes también tienen que tener el mismo cuidado con los vectores originales, tienen sus componentes en X y sus componentes en Y. Bien, hagamos un pequeño ejercicio para que esto quede cerrado. El siguiente ejercicio nos plantea el siguiente caso de desplazamientos. Yo voy a tener un hombre o una persona que arranca desde el origen y me dice que hace 3 kilómetros hacia el oeste, con lo cual hace 3 kilómetros hacia la izquierda. Y que después hace un segundo desplazamiento de 4 kilómetros a 60 grados al norte del este. Esto se lee de que al decir que es al norte del este, el este es de donde yo voy a estar tomando un ángulo, el ángulo de 60 grados. Y voy a estar yendo hacia arriba porque me dice que está yendo hacia el norte. Con lo cual, acá tengo mis 4 kilómetros del segundo desplazamiento. Y me pide averiguar cuál va a ser el módulo del desplazamiento total y el ángulo o la dirección de este desplazamiento. Este desplazamiento C sería mi resultante en este caso, y yo quiero encontrar no solamente la longitud de este desplazamiento, sino también la dirección. Lo primero que voy a hacer para tener un gráfico más cómodo es simplemente agarrar este vector y poner este origen en mi origen de coordenadas, de tal manera de que todos los vectores salgan desde mi cero. Paso acá y lo único que hice es agarrar este vector de 4 kilómetros y colocarlo de esta manera. A mi este le voy a llamar mi eje X y a mi norte mi eje Y positivo. Al vector de 3 kilómetros que hice hacia el oeste le voy a llamar A
y al vector B, que va a ser el de 4 kilómetros. Voy a tener el ángulo alfa, que va a ser mi dirección del vector C, y el ángulo de 60 grados, que ahora lo tengo directamente con el este, y el vector B desde el origen de coordenadas. Una vez esto, empecemos a escribir lo que sería nuestra suma del vector A y el vector B, que me tendría que dar como resultado el vector C. Lo primero que voy a hacer es agarrar el vector A y el vector B y descomponerlo en cada una de sus coordenadas. Con lo cual el vector A lo que me va a quedar es menos 3 en X y 0 en Y, ya que en X estamos yendo hacia la izquierda y no nos estamos despegando del eje, con lo cual en Y no vamos a tener ninguna componente. Y el vector B va a ser 4 por el coseno de 60 en X y 4 por el seno de 60 en X, como vimos en la descomposición de vectores, ambos positivos ya que estamos yendo hacia la derecha y hacia arriba. Ahora vamos a calcular nuestro vector C. Nuestro vector C va a tener una coordenada X y una coordenada Y. Y esto va a ser la suma del desplazamiento A más el desplazamiento B, ya que el desplazamiento resultante lo podemos calcular como la suma de los pequeños desplazamientos que hagamos en esta persona. Entonces vamos a tener A más B. Como ya vimos, vamos a tener el vector A descompuesto en X y en Y, más el vector B descompuesto también en X y en Y. La coordenada X del vector A la sumamos con la coordenada X del vector B y la coordenada Y del vector A la sumamos con la coordenada Y del vector B. Pasando esto a números, me va a quedar en X menos 3 más 4 por el coseno de 60 y en Y 0 más 4 por el seno de 60, reemplazando los valores que tenía cada una de las coordenadas de A y B. Esto, poniéndolo en la calculadora, me da un resultado de que el vector C en la coordenada X me da menos 1 kilómetros y en la coordenada Y 3,46 kilómetros también. Esto quiere decir que estamos yendo hacia la izquierda en X y hacia arriba en Y. Con lo cual está bien el dibujo este que hemos hecho de nuestro resultante C. Ahora voy a borrar acá para que podamos calcular el módulo y la dirección de este vector. Dejo anotado la componente X de C, menos 1 kilómetro, y la componente Y de C, 3,46 kilómetros. Ahora lo que voy a hacer es calcular el resultante. Como habíamos visto la resultante, en este caso lo podemos calcular como Pitágoras. Va a ser la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, todo en una raíz cuadrada. Reemplazando los valores, Cx por menos 1 y Ci por 3,46, poniendo esto en la calculadora, obtenemos que el módulo de nuestro vector C es 3,61. O sea que la longitud de este vector C va a ser de 3,61 kilómetros. Y lo que dijimos también es para sacar el ángulo, la dirección de este vector. Va a ser el coseno de este ángulo que estamos tomando acá. Lo que decimos es que es el adyacente sobre la hipotenusa. O sea, va a ser la coordenada X dividido lo que acabamos de encontrar como el módulo. Con lo cual va a ser menos 1 dividido 3,61. Despejando el ángulo alfa, haciendo el arco coseno de lo que nos dé esto, vamos a obtener un ángulo de 106,1 grados. Con lo cual estamos hablando de ya del segundo cuadrante y por eso la coordenada X también era negativa. Bien, esto es todo para este ejercicio. Eso es todo lo que necesitamos saber en cuanto a suma y resta de vectores. Siempre hay que tener cuidado que cuando hablamos de vectores hay que descomponerlos. No podemos sumarlos algebraicamente a partir de su módulo. En los únicos casos, te recuerdo, en los cuales vos podés sumarlos algebraicamente a partir del módulo es cuando los vectores son paralelos. Si tienen el mismo sentido y son paralelos, se van a sumar, y si tienen sentidos contrarios pero tienen la misma dirección, se van a restar en ese caso. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.